El conocimiento de una gran catástrofe como lo era el Gran Levantamiento había sacudido por completo la paz y tranquilidad de Saito y los demás. Ahora el grupo se refugió en la mansión de Desornieres con el fin de estar lo más cerca posible, en caso de que este peligro surja mucho antes. Habían demasiados temas por atender. Primero creyeron que debían luchar contra los intereses maquiavélicos del Papa, y ahora con esta nueva verdad y la propuesta de una alianza, Saito y Luis debían pensar cuidadosamente su siguiente movimiento. Pero aún con todos estos temas serios sobre la mesa, nada impedía que en la mansión, Tabasa, Siesta y Luis se centraran en su objetivo de conquistar el corazón de Saito, peleándose constantemente por las noches para tratar de decidir quién dormiría con él, teniendo que llegar al extremo de atarse cada una a la muñeca de la otra y compartir la misma cama. Una noche, Luis y Saito platicaban en su habitación repasando todos los eventos que ocurrieron hasta el momento. Saito le comentó que dentro de unas horas llegaría Tifania, quien, por órdenes del Papa, realizaría su ritual de invocación de familiar para atraer de una vez al familiar legendario Livbrasir, el corazón de Dios. Para activar el mecanismo que dejó Brimir como su legado, era necesario que los 4 magos del vacío estén reunidos, y a su vez, también los 4 familiares legendarios: Gandalf, la mano izquierda de Dios; Windalf, la mano derecha de Dios; Mjolnir, la mente de Dios; y por último, pero no menos importante, Livbrasir, el corazón de Dios. Hasta el momento, los 4 magos del vacío ya estaban completos, pero en cuanto a los familiares legendarios, solo Saito y Julio asumían sus roles. Después de todo, Sheffield cayó en combate y el familiar Livbrasir aún no ha sido convocado. Si Tiffany invocaba a su familiar, aún quedaba el misterio de quién asumiría el papel de Mjolnir. Esto era otro detalle que probablemente el Papa estaba guardando en secreto. Pasaron unas horas de estar Saito y Luis en su habitación, cuando de repente fueron atacados por nada más y nada menos que los hermanos de los elementos químicos, esta vez completos. Saito reaccionó y pronto y saltó desde la ventana para enfrentarlos. Ellos aún tenían un asunto pendiente con él, y habían venido para terminarlo. Saito intentó convencerlos de que desistan. Les contó sobre el gran levantamiento, y el por qué no era momento de estar peleando los unos con los otros. Debían unirse para combatir a una amenaza en común, pero para su sorpresa, a ninguno de ellos les perturbó en lo más mínimo el cataclismo por venir. Al contrario, ya sabían que eso iba a ocurrir, y no les podía importar menos. Venían a terminar su encargo y a Saito solo le quedaba luchar. Entonces, el familiar corrió hacia el bosque siendo perseguido por Jack y Dudu, en un intento de alejarlos de la mansión donde sus amigos estaban descansando. No pasó mucho antes de que el campo de batalla saltara Tabasa, Luis, Kiruki y Colbert, dispuestos a ayudar a Saito. Una batalla campal bastante breve inició, donde Tabasa enfrentó de igual a Dudu, mientras que Colbert y Kiruki se encargaban de Jack. Saito y Luis lucharon contra Janet, quien rápidamente identificó que Luis era esa tal Vanessa que tiempo atrás le pidió ayuda para escapar de Tristane, y aprovechó la oportunidad para mofarse de su patética reconciliación. Este enfrentamiento duró tanto como el líder de los hermanos, Demian, quiso, pues al ver que no podían cumplir con su trabajo, usó un aparato mágico de alquimia para provocar que la tierra pasara de su estado sólido a líquido, creando un enorme pantano en la zona que por momentos pareció darle una ventaja temporal a sus hermanos. El objetivo de este movimiento no era para ganar la batalla, sino fue para darles una oportunidad de escapar. Antes de darse cuenta, Saito ya no vio más a los hermanos de los elementos químicos, y en su lugar, una nube de humo apareció en el aire, una que provocó que cayera en un profundo sueño. ¿Quién había sido el responsable de todo esto? La respuesta estaba en un grupo de elfos que se habían escondido en unos arbustos mientras esperaban una oportunidad para atacar. Era el grupo de Ali y Luciana, que desde ya algunas semanas se habían instalado en un campamento cerca de la mansión de Saito. Para Lee fue un golpe de suerte que los hermanos de los elementos químicos aparecieran y provocaran que Saito bajara la guardia. Ali fue el primero en adelantarse, mientras que Luciana se fue a explorar la zona escoltada con uno de los soldados elfos. Cuando Ali trató de cargar con el cuerpo de un adormecido Saito, fue atacado de inmediato por Tabasa. La pequeña maga trató de proteger al familiar, pero nada pudo hacer, pues la magia antigua era más poderosa que la magia común, y después de un intercambio de flechas de hielo, Ali la derrotó al dispararle una rama controlada por viento que se enterró en su pecho. Tan pronto Tabasa cayó mortalmente herida, Luis usó teletransportar para aparecer ante Ali, y aunque la maga tenía todas las intenciones de salvar a Saito, Ali la derrotó fácilmente dándole una patada que previamente imbuyó con magia eléctrica. El elfo logró escapar con Saito y regresó a su campamento, donde, para su sorpresa, Luciana y su escolta aparecieron cargando con el cuerpo de Tifania. Se supone que la semielfa llegaría dentro de unas horas, pero para su mala suerte llegó mucho antes, y también fue capturada.
Aunque hubieron protestas e incluso uno de los soldados trató de atacar a Tiffania, Luciana la defendió llamándola un valioso sujeto de experimentos. Después de todo, para los elfos no hay cosa más aberrante que un mestizo entre humano y elfo. Con su misión cumplida, el grupo de elfos se prepararon para regresar al desierto del Sahara. Al mediodía, Luis se despertó al lado de un inconsciente Tabasa que por poco perdía la vida en combate. Colbert tuvo que usar un hechizo para adormecer a Luis, pues aún herida, quería salir de la mansión para buscar a Saito. El profesor entendía que no podían hacer nada y fueron derrotados. Por ahora solo les quedaba esperar lo que el gobierno de Tristane y el Papa eran capaces de hacer. Y 8 días después del ataque en Desornieres, Saito y Tiffania se despertaron en un lugar que jamás habían visto antes. Era la casa de Luciana dentro del oasis. Ahora ellos se encontraban en el Sahara, tierra de los elfos. Luciana les explicó dónde se encontraban, cuánto tiempo había pasado y quiénes salieron heridos durante la batalla. Saito tuvo unos deseos de acabar con Ali al enterarse que hirió a Tabasa y a Luis, pero por ahora poco podía hacer. Su único alivio era que los elfos, si bien lo atraparon a él, no sabían que Tiffania era una maga del vacío. Durante todo el día y el siguiente, Luciana los entrevistó buscando conocer más de la cultura de los bárbaros. En la conversación, Saito pudo enterarse que Luciana era sobrina de Vidashal, el elfo al que enfrentó en el pasado, y que para su sorpresa fue él quien habló en su defensa para que cuando fueran capturados no se les hiciera ningún daño. El plan original del Consejo de los Altos Elfos era que una vez tuviesen a alguno de los 4 magos del vacío o a sus familiares, se les suministrara una poción para robarles el corazón, esa misma poción que tiempo atrás indujo a la madre de Tabas a la locura. Vidashal intervino y convenció a los elfos de que bastaría con simplemente tenerlos en la casa de su sobrina Luciana para que vivan allí para siempre. Saito se negó a permanecer allí, pero Luciana sentenció en que no podrían escapar, y esto sigue siendo mejor que beber la pócima. Entonces Saito trató de convencer a Luciana de que ceda en la Tierra Santa, pero la elfa se volvió a negar. Había un choque de intereses. Por un lado, Luciana como elfa le recordó que no podían dejar que se acerquen a la Tierra Santa, ya que tiempo atrás, Brimir, conocido como el demonio, usó su magia del vacío para casi exterminar a la raza de elfos. Hoy en día nadie sabe con certeza qué hay en la Tierra Santa, pero sus antepasados se encargaron de transmitir este temor hacia el fundador, y también la imperiosa obligación de evitar que los humanos lleguen a la Tierra Santa. Ese era en cuestión la razón original por la que por tantos años, humanos y elfos han desatado guerras los unos contra los otros. Incluso cuando Saito le habló del gran levantamiento, Luciana expresó que si ese era el destino, debían aceptar su final pacíficamente. Era imposible convencerla de lo contrario. La noche del primer día en el lugar, Tiffania llegó a pedirle a Saito que acabe con su vida, para que de esta manera otro mago del vacío pueda surgir. Saito se negó y la motivó a que no pierda la esperanza, además de que Tiffania aún tenía en su poder una varita, y esto era una carta que debían jugar en el momento preciso. Una mañana apareció Ali en la casa de Luciana, y tan pronto Saito lo vio, se metió en una pelea de puño limpio con él, que terminó igualada. Luciana los detuvo y preguntó a Ali qué quería. El elfo los notificó de que Vidashal los había convocado a una reunión, por lo que el grupo se subió a los dragones de viento y viajaron hacia la capital de los elfos. Tan pronto llegaron a su destino, fueron rodeados por una multitud de elfos furiosos que les gritaban todo tipo de frases en su lengua nativa. Incluso uno trató de acercarse a Tiffania y tomarla de la mano. Ali intervino para protegerlos de la turba encolerizada. Luciana le comentó que los elfos pedían que se les ejecutase de inmediato. A ese nivel se les odiaba, a ellos quienes eran percibidos como el demonio. Entraron en el edificio donde los esperaba Vidashal y se encontraron con el elfo mayor en su oficina. Vidashal fue al grano y le exigió a Saito que revelara la identidad de todos y cada uno de los magos del vacío. Al principio Saito se negó, pero pronto usaron magia para que unas manos emergieran y lo inmovilizaran. Lo obligaron a beber una poción que provocó que Saito hablara y confesara toda la información que buscaban. Incluso la identidad de Tiffania como maga del vacío quedó expuesta. Tiffania no soportó más ver a Saito el ser torturado y confrontó a los elfos presentes, exigiéndoles que dejen de ser egoístas y les permitan llegar a la Tierra Santa, o lo que ellos llamaban la Puerta de Shaitan. Vidashal se negó y exclamó que no permitirían que la calamidad que casi extermina a su raza vuelva a suceder. Entonces, Tiffania sacó la varita que tenía oculta e intentó usar su magia del vacío, pero tan pronto comenzó a conjurar sus hechizos, las manos que inmovilizaron a Saito la sometieron a ella también. Con la información que necesitaba y ambos enemigos capturados, Vidashal les explicó sobre el motivo por el cual decidió mantenerlos a salvo. Vidashal estuvo investigando la historia y encontró que había una cierta similitud entre el Gandalf que sirvió como familiar a Brimir y el santo Anubis, el héroe legendario que acabó con la vida de Brimir.
Ambas figuras legendarias guardaban una cosa en común: los dos eran conocidos por poseer una marca de luz en su mano izquierda. No pudo continuar con su relato, pues fue interrumpido en cuanto le llegó una orden del Consejo de los Altos Elfos. Vidacia la leyó y les informó que Saito y Tifania fueron sentenciados a beber la poción que les haría perder el corazón. Luciana se puso en contra, pero Vidacia le acató la orden y anunció que la ejecución tendría lugar dentro de una semana. Tifania, aún inmovilizada, solo pudo frustrarse a tal grado que maldijo por primera vez la sangre elfa que corría en sus venas. 5 días antes de la reunión de Saito y Tifania con Vidacia, Luis se reunió con la reina Enrita para conocer el estado de la misión de rescate del familiar y la semielfa. Se enteró que por órdenes del Papa no enviarían a ningún equipo de rescate al Sahara, además de que Enrita estaba empezando a reunir las tropas que apoyarían la cruzada, por lo que ir en búsqueda de Saito en estos momentos no era una prioridad. Luis abandonó el palacio real con el dolor de su amiga, quien no era capaz de ayudarle en absoluto. Cuando regresó a la mansión, todos sus amigos le abordaron para saber el veredicto final. Al enterarse que abandonarán a Saito a su suerte, no tardaron en expresar su descontento. Aún así, Eleonor estuvo de acuerdo con la decisión. Era simplemente inconcebible enviar un grupo de estudiantes amateurs de la magia a una misión dentro de un país desconocido como Neftes. Luis no tenía fuerzas para replicar, por lo que por esa noche se fue a su habitación invadida por una abrumadora tristeza. Pero esta tristeza no le duró casi nada, pues tan pronto estuvo a solas, empezó a hacer sus maletas y a reunir todo lo necesario para trazar un plan que consistía en huir sola hacia el desierto del Sahara. Usó la magia teletransportar para aparecer fuera de la mansión y tomar un caballo. Estaba preparada para dirigirse hacia su destino. En el momento que tenía todo listo para emprender su viaje, desde unos arbustos apareció Siesta, quien cargaba con sus propias maletas. Ella le pidió a Luis que la lleve con ella. Aunque se intentó negar, la sirvienta no aceptaría un no por respuesta. La amenazó con empezar a gritar y arruinar su plan de escape, por lo que Luis no tuvo más opción que aceptarla en su travesía. Y nuevamente, en el momento en que ahora ambas tenían todo listo para emprender su viaje, delante de ellas apareció Tabasa y Sylphid. No hubo mucho que decir. Ella también se sumaría y las tres montaron en el dragón de viento. Luis estaba conmovida hasta las lágrimas por el inesperado apoyo en su descabellado plan. Surcaron los cielos y pronto escucharon el inconfundible aleteo del Osland detrás. La voz de Colbert las llamó, avisándoles que las acompañarían. En realidad, todo el grupo tuvo la intención desde el principio de rescatar a Saito y a Tifania. Las tres jóvenes descendieron sobre la cubierta del Osland y se acomodaron en las habitaciones de la nave. Luis se sentía más segura ahora. El enorme deseo de recuperar su vida en Des Ornieres era más fuerte que cualquier otra cosa. Luis salvaría a Saito sin importar qué. A la mañana siguiente, en Romalia, guardias y Fuke se reunieron con el Papa Vittorio siendo escoltados por Micaela, la pequeña sacerdotisa del pontífice. Ellos habían estado ocultando en el país desde la caída de Reconquista. Ahora, el Papa les convocaba para una petición especial. Vittorio quería que guardias y Fouquet se unan a la cruzada. Les explicó acerca de la importancia de reunir a los magos del vacío, y es por ello que fueron llamados para nada más y nada menos que asignarles la tarea de viajar al Sahara y rescatar a Saito y a Tifania. Era irónico para Guardes que después de todo lo que ocurrió entre él y Saito, ahora tuviera que salvarlo. Aceptó, pero quedó bastante claro que si el rescate resultaba imposible, tenían el permiso especial del Papa de acabar con la vida de Saito y Tifania. De esta manera, el poder del vacío pasaría a otra persona en un lapso de tiempo no definido. Ambos se retiraron y en el lugar apareció Julio. Vittorio le pidió a Micaela que le alcanzara su tesoro legendario, el espejo redondo del fundador, y delante de su familiar, el Papa empezó a comentar en voz alta más revelaciones sobre Brimir. En realidad, en la Tierra Santa no había ningún dispositivo mágico que impediría que suceda el gran levantamiento, pero debían llegar a este lugar, y aún más importante, reunir a los 4 magos del vacío, ya que, solo con la presencia de los cuatro, Vittorio lograría invocar el hechizo más poderoso del fundador Brimir. Unas letras emergieron en el cristal del espejo, detallando el rol de cada uno de los usuarios y familiares en esta misión tan crucial. Gandalf, aquel que puede manejar todo tipo de armas, se encargaría de proteger a los 4 magos del vacío mientras cantan el hechizo. Mjolnir, aquel que puede controlar todo tipo de objetos mágicos, haría resonar los 4 tesoros legendarios. Y por último, Windalf, aquel que puede controlar a las bestias, se encargaría de esgrimir el instrumento en que se convertiría el hechizo generado por el Aria al cuarto familiar. El nombre del cuarto familiar estaba escrito difusamente sobre el espejo. Su nombre era Lifbrasir, el corazón de Dios.
Por ahora, solo Vittorio conocía cuál era el rol de este último familiar, y mientras pensaba en ello, solo podía imaginar en el dolor que el fundador tuvo que sufrir al tener que aniquilar a toda una raza. El rumor era cierto. Brimir aniquiló a la mitad de los elfos. Contempló una vez más aquellas runas del hechizo más poderoso de Brimir. Ese hechizo se llamaba Vida. Dos días después, Saito y Tiffany aún estaban a espera de su ejecución en el país elfo Neftes. Ambos fueron encerrados en una celda, y durante todo ese tiempo, Saito se encargó de brindarle todo su apoyo a una Tiffany que, habiendo pasado tanto tiempo a solas con el familiar, se volvió más honesta sobre sus propios sentimientos, y un acercamiento entre los dos dejaba en claro que ella estaba enamorada de Saito. Por su parte, Saito le prometió que la protegería con su vida. Con esa convicción, Saito intentó improvisar una escena para tenderle una trampa a los guardias, pero su plan fracasó tan pronto se dio cuenta que ellos tenían sensores mágicos por todas partes. El familiar decidió aceptar su destino, y le aseguró a Tiffany que aun si les hacen beber la pócima y pierden su corazón, sus amigos los traerían de regreso, tal y como lo hicieron con la madre de Tabasa. A la mañana del sexto día, los guardias entraron a la celda, y tal como las órdenes indicaban, obligaron a Saito y a Tiffany a beber la poción. Aunque se resistieron, nada impidió que ambos tragaran el líquido de esa terrible pócima. Solo podían aceptar ese cruel destino. Sin embargo, transcurrieron los minutos y no sintieron ningún cambio. En ese momento, ambos guardias fueron atacados por la espalda y cayeron inconscientes. La responsable fue Luxiana, que llegó en rescate de Saito y Tiffany. Usaron los trajes de los guardias para disfrazarse y escapar del edificio, el cual pronto se llenó de guardias una vez se comunicó que los prisioneros habían escapado. Tenían sus dudas de por qué Luxiana los estaba ayudando, y ella contestó que lo hacía por fines meramente científicos. Aún quería saber más del mundo de Saito, o de Alqueguinia, pero que esto no significaba que estaba de acuerdo con su plan de recuperar la Tierra Santa, y les hizo prometer que cualquier decisión que tomen, lo discutirían primero con ella. No había sentido replicar, así que aceptaron, y los tres empezaron a recorrer las calles de la ciudad elfa. Se supone que iban a esconderse en la casa de una vieja amiga de Luxiana, pero cuando llegaron al lugar donde tomarían un bote y cruzarían el mar, la elfa se percató que su transporte no se encontraba por ningún lado. Delante de ellos apareció Ali, con intenciones de no dejarlos escapar. Empezó a hacer un berrinche por el peligroso crimen que estaba cometiendo su prometida. Le pidió que entregue a Saito y a Tiffany, y que se encargaría de no mencionarla en su informe. Una vez más, Luxiana condicionó a Ali de que si se atrevía a continuar, cancelaría su compromiso. Pero esta vez, el guerrero elfo no hizo caso y se preparó para el combate. Luxiana le devolvió su katana a Saito y el familiar supo que debía entrar en combate. La revancha de esta batalla inició muy violenta desde el principio. Ali no parecía tener intenciones de capturar a Saito, más bien parecía que quería acabar con su vida. Aún así Saito no se quedó atrás y usando su velocidad, logró bastante pronto desarmar a Ali y apuntar su katana contra su pecho. Por un momento creyó que ganó, pero Ali usó su magia antigua para controlar varias espadas que obligaron a Saito a defenderse. Estaba en desventaja y el elfo empezó a conjurar Sueño, con el cual poco a poco Saito estaba perdiendo el conocimiento. Tiffany no pudo soportarlo más y corrió hacia ellos preparándose para usar la magia del vacío y atacar a Ali. Inesperadamente, una voz le dijo que desista. Una voz que le empezó a hablar. No sabía quién era o de dónde venía, pero esta voz le dio instrucciones a Tiffany de lo que exactamente debía hacer justo ahora para ayudar a Saito. Ella estaba desesperada y acató las órdenes de esta voz sin pensarlo. Es por eso que, durante el combate, Tiffany llamó a Saito y cuando el familiar, con sueño y apenas resistiendo los poderosos ataques de Ali, hizo un esfuerzo para voltearse y mirar a la elfa. Y cuando lo hizo, se encontró con el cuerpo desnudo de Tiffany tal y como vino al mundo. Tiffany se había levantado sus prendas y estaba dándole un vistazo de su pecho desnudo a Saito, quien al instante fue inyectado de toda la energía y motivación que restauró sus fuerzas de golpe. Después de todo, la fuerza de Gandalf estaba en sus emociones, y mientras más sentía, más poderoso era. La enorme ola de euforia y excitación provocó que Saito agradeciera estar vivo y que las runas de su mano izquierda brillaran con fuerza. Ali se sintió en desventaja, así que llamó a Shalar, un dragón de agua gigantesco que emergió de las aguas. Tiffany le preguntó a Luxiana sobre el dragón, tratando de buscar algún punto débil que pueda ayudar a Saito, pero la elfa no dejaba de hablar de los pechos de Tiffany.
La maga del vacío se hartó y le explicó que hizo aquello porque una extraña voz en su cabeza le estaba hablando y le dijo que esto era lo mejor para ayudar a Saito, además de que esa voz se refería a Saito como compañero. El dragón de agua disparó de sus fauces un torrente de agua que tenía la fuerza de un camión sobre Saito. Él no pudo anticipar el movimiento y en el momento en que iba a ser impactado, su cuerpo se movió por sí solo y rodó hacia un lado esquivando el disparo. Una voz empezó a resonar y le reprochaba a Saito por su falta de atención en el combate. Esa voz, él la conocía muy bien. Era una voz que lo acompañó en tantas aventuras e incluso le salvó la vida cuando más lo necesitaba. Esa voz provenía directamente desde la katana que Saito sostenía en sus manos. Se trataba de Delfinger, la espada parlanchina que Saito dio por perdida durante la batalla con Dudu. Delfinger le explicó que en ese momento transfirió su conciencia a la katana antes de que fuera destruido. Este era un movimiento complicado, por lo que tomó su tiempo. Los detalles ya se los contaría después. Ahora debían vencer a Ali y al enorme dragón de agua. Mientras el dragón seguía atacando a Saito, Ali conjuró el hechizo Lightning, un poderoso ataque de rayo que disparó contra el familiar. Delfinger le ordenó a Saito que no lo esquive y que lo utilice para escudarse. Saito sujetó la katana y la blandió hacia adelante. El rayo impactó directamente contra la hoja, pero en vez de hacerle daño alguno, Delfinger absorbió la magia y se imbuyó en ella. Luego, le dijo a Saito que clavara el arma en la cabeza del dragón, y así lo hizo. Saito saltó sobre el dragón de agua e incrustó la katana en su cabeza, y aunque las duras escamas protegieron a la bestia de algún daño mortal, la electricidad se liberó en todo su cuerpo, paralizándolo y dejándolo fuera de combate. La batalla había terminado. Saito y Delfinger fueron los ganadores. Después de la batalla, Saito y los demás escaparon. Se subieron al bote que preparó Luciana y ahora atravesaban el mar a toda prisa, con 2 delfines tirando del transporte. Saito aún estaba gobernado por la alegría de volver a ver a su amigo, y aunque la situación actual no era buena, el regreso de la espada parlanchina le dio un poco de esperanza. Pudiendo confiar más en Luciana, Saito le dejó en claro que ahora no debían obedecerle, pues al ser una traidora, estaban todos en la misma situación. La elfa no estaba para nada preocupada. Argumentó que estaba a salvo, pues su prometido, Ali, haría cualquier cosa para cubrirla. Esta arrogante respuesta hizo que Saito compadeciera a Ali. La relación amorosa de los elfos le parecía muy similar a la suya con Luis. Luciana estuvo de acuerdo en ayudarlos por ahora, y aunque no estuviera segura de sus planes, también tiene curiosidad por saber lo que hay en la puerta de Shaitan. Véase, la Tierra Santa. Se dieron todos un apretón de manos e hicieron oficial su alianza. Durante su trayecto, Luciana le dijo a Saito que Delfinger era una espada inteligente, una creación donde se le otorga conciencia a un objeto inanimado, algo solo posible con la magia antigua de los elfos. Delfinger confirmó esta declaración revelando que su creador era un elfo. Saito entonces recordó el sueño que tuvo hace mucho, ese donde viajó 6000 años en el pasado y conoció a Brimir y a Sasha. Recordó que Sasha era un elfo y que aparte fue el primer Gandalf que existió. Entonces dedujo que Delfinger fue creado por la propia Sasha. Los ojos de Luciana se abrieron como platos ante esta revelación. No podría creer que el primer Gandalf era un elfo. Luciana recordó la teoría de su tío. Vidasha le había propuesto la teoría de que el santo Anubis y Gandalf eran la misma persona, basándose en que ambos poseían una marca brillante en su mano izquierda. Por supuesto que esta teoría fue rechazada por todos los académicos elfos que la tacharon de absurda. Incluso Saito pensó que era una tontería. Además de que había una gran contradicción. En la cultura elfa, Anubis fue el héroe que acabó con la vida de Brimir, quien era conocido como el demonio. Es por eso que para los elfos, Anubis es un héroe de leyenda. Por otra parte, Gandalf era el familiar legendario de Brimir, encargado de protegerlo con su vida. No era posible que fueran la misma persona dado que sus misiones eran completamente opuestas. Pero, para sorpresa de todos, Delfinger habló y confirmó que efectivamente Anubis y Gandalf eran la misma persona. En pocas palabras, Gandalf fue quien acabó con la vida del fundador Brimir. Y aunque esta revelación era una pieza importante de una parte perdida de la historia, no se detuvo allí y añadió que él fue el instrumento que atravesó el corazón de Brimir. Saito no podía creer lo que escuchó, no lo entendía. Esto significaba que la Sasha que conoció utilizó a un joven Delfinger como arma para arrebatarle la vida a Brimir. La espada parlanchina se quejó de haber podido recordar ese pasado triste,
confesando que todo este tiempo se esforzó por bloquear esas memorias. Saito trató de exigirle a Delfinger que siga hablando y que les cuente más, pero la espada se negó a hablar. Saito y Luciana se miraban perplejos. ¿Qué demonios ocurrió hace 6000 años? Una gigantesca calamidad que arrasó con la mitad de la raza elfa. Gandalf y Anubis eran la misma persona, y el mismo sirviente del fundador fue quien lo aniquiló. Algo les decía que esta historia estaba incompleta. Aquello que ocurrió en el pasado era la razón por la que incluso miles de años después estaban sufriendo las consecuencias. Un suceso aterrador estaba por venir. Saito solo pudo pensar en Luis e imaginarse a sí mismo en una situación como la de Sashi Brimiri. Él simplemente no podía imaginarse haciéndole daño alguno a Luis. Solo pudo quedarse allí, pensando en varias preguntas sin respuestas. Dentro de la katana de Saito, la conciencia de Delfinger reflexionaba sobre las memorias que recuperó. Esto le provocó una enorme tristeza, preguntándose si aquello volvería a pasar, si acaso sería posible que Dios permita que tanta tristeza vuelva a ocurrir en este mundo, y sobre todo, en la frustración de que si eso llegase a pasar, no podría hacer nada, pues él solamente es una espada. En la distancia solo podía vislumbrarse el intenso azul del cielo. Este cielo no había cambiado, era el mismo cielo de hace más de 6000 años. Un vívido azul que lo cubría todo. Un profundo azul que se mantendría expectante y continuaría así por siempre. Si te gustó el video, machaca ese botón de like y suscríbete para que puedas visualizar más contenido. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Si tienes una opinión que quieras compartir, siéntete libre de colocarla aquí abajo en la caja de comentarios. Sin más que decir, esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido, les ha hablado Nevir y hasta otra.